9 de la mañana con 35 minutos. Seguimos con Poder Informativo. Este día ha estado bastante nutrido de entrevistas. Y en este momento vamos a dar paso a una plática con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, don Jorge Salomón Azar, exgobernador de Campeche, designado en una tarea nada difícil de tratar de poner pues orden acá en el PRI tabasqueño. Se ha venido reuniendo con varias expresiones, varias corrientes, varios grupos. Y bueno, de esto y más vamos a platicar aquí en Poder Informativo. Muchas gracias por venir. Bienvenido. Mucho gusto, gracias Ángel, gracias por invitarme. ¿Cómo ve el priismo tabasqueño, delegado? Ya tienes buen rato aquí, ¿no? Ya 4 meses. Y la convocatoria, que es lo que todo mundo habla y pide, no sale. No sale. Yo creo que se conjuntaron una serie de factores. Yo necesitaba al principio un tiempo para recorrer el estado, visitar los 17 municipios, entrar en contacto con nuestra militancia en toda la geografía estatal, escucharlos, atenderlos y bueno, empaparme de lo que ellos desean, de lo que ellos anhelan, de lo que ellos reclaman. Es bastante difícil la militancia aquí, delegado. Bueno, la militancia en todos los estados es lo que le da vida a nuestro partido. Y cuando se pierde un estado que siempre ha gobernado el PRI, como fue el caso de Tabasco, sucede un fenómeno que yo he podido analizar ya en el estado de Jalisco, donde me tocó ser delegado hace 13 o 14 años. Y en Chiapas, un estado que me es muy cercano por la familia, mi esposa es de allá y que ya tiene 3 sexenios gobernado por la oposición. Y el fenómeno es que la clase política, y es un término que a mí no me gusta usar, porque yo creo que un partido como el PRI no es un partido de clases, sino es un partido de militantes y que todos tienen el mismo valor. Pero los actores políticos, digamos, más importantes, cuando el Estado se pierde por primera vez, sobreviven, se acomodan, pactan, negocian, esto lo he visto. La militancia no, la militancia queda huérfana, la militancia queda suelta, queda sola. ¿Olvidada? Pues a veces hasta por los mismos actores políticos. Y eso genera un sentimiento de shock, un sentimiento de rechazo, un sentimiento de hartazgo. O hasta de frustración, ¿no? Pues sí, y uno tiene que entrar en un proceso de catarsis para ir eliminando el ruido que hay para poder encontrar los razonamientos, los argumentos válidos para construir lo que se necesita construir. Y eso también sirve de una forma de limpiar, de purificar, sí, de aquellos que estaban en duda y que ven en un partido político la oportunidad simplemente de ir escalando de puesto en puesto. Y lo digo porque aquí en el PRI, usted seguramente ha visto, muchos se han ido. Bueno, el PRI, lo he expresado, ha sido un partido tan grande, ha sido un partido tan importante, ha sido el partido más grande de México, que tiene militantes para dar y recibir, o sea, para nutrir a otras corrientes políticas. Pero aquí pareciera que nomás están dando y no han recibido. No, el problema es que hay que analizar quiénes son los que se van y por qué, y qué es lo que se llevan. Porque yo te puedo decir que la mayoría de los priistas en Tabasco y en todas partes, que inclusive no han tenido o no han ocupado ningún cargo de elección popular, ahí están en el partido. Y tristemente, la mayoría de los que se van son a los que el partido les ha dado puestos de elección popular, puestos de la administración pública, cargos en el partido, y son como ese niño al que le diste un chocolate y luego te pidió una paleta y se la diste, y luego te pidió un chicloso y se la diste, y cuando te pide un malvavisco ya no se lo puedes dar, entonces dice, me voy con otro. Y eso para mí es una deslealtad total, y esa traición que ese individuo, esa persona está cometiendo con ese acto,
lo va a hacer en el otro organismo político que los está recibiendo. ¿Son desleales quienes se han ido y quienes han estado pues la mayoría en sí, esa porque situación? El partido los ha hecho muchas cosas y ya cuando no los puede hacer más, entonces me voy a otro partido. Y se vaticina que pueda ocurrir lo mismo en la casa de enfrente o en la... Bueno, no, y tú lo ves, hay un chapulineo, bueno, la Jucopo es una muestra de esto, ¿no? Es una prueba clara de hoy estoy contigo y mañana no, porque no conviene así mis intereses. Ese es un problema que están viviendo los partidos políticos, y no solo en México, sino a nivel mundial, o sea, se han alejado de las causas ciudadanas, se han alejado de la gente, se han convertido en entidades a las que solo les interesa el acceder al poder o el conservar el poder, y esto los ha hecho nutrirse de actitudes anticiudadanas, hasta facciosas pudiéramos hablar, cortoplacistas, una visión de qué es lo que me interesa ahorita para prevalecer ahorita, aunque esas mismas decisiones que estoy tomando ahorita para prevalecer ahorita me van a llevar a desaparecer en el mediano plazo. No sé si me explico. Sí, claro que sí. Y hablando de los diagnósticos, ¿qué diagnóstico tiene ya del PRI tabasqueño? Bueno, yo veo un PRI... Con esos matices, con estos colores. Yo veo un PRI en su gran mayoría, en su militancia y actores políticos, vivo, actuante, deseoso de dar la batalla el año que viene, en las elecciones del 2018. Creo que el PRI, y sin demeritar a ninguna expresión política en el Estado, tiene posibilidades de ser competitivo y de ganar y de recuperar el gobierno estatal. ¿No coincide con quien dice que ya se ha quedado a la saga el PRI? No se ha perdido el tiempo creo. Por la situación de no tener una dirigencia, que es finalmente lo que conlleva. Lo deseable hubiera sido tenerla ya desde hace meses, cuando se debió tener, ¿no? Terminado el proceso extraordinario del año pasado. El problema con nuestros estatutos es que marcan que si ya estamos inmersos en un proceso electoral, la dirigencia no se debe mover, no se debe modificar, no se debe cambiar hasta que termine el proceso. Entonces, lo que sucedió aquí, cuando la salida del presidente electo para un periodo que culmina el 16 de noviembre, Erubiel Alonso, entra el presidente, el contador Miguel Ángel Valdivia, con el encargo estatutario de convocar a más tardar en 2 meses para su sustitución. Entra como interino para una sustitución. No se realiza esa sustitución en los 60 días, lo cual ya nos pone en una situación de, si no de ilegalidad, sí de ilegitimidad. Pero pasado ese periodo, se anula una elección y se entra a reponer el proceso para el municipio del centro. Entonces ya se utiliza el argumento que ante un proceso electoral vigente, pues ya no se mueva la dirigencia. ¿Y quién no quiso enviar en ese periodo de los 2 meses? No sé, yo no estaba. No lo ha podido saber en este tiempo. En el CEN del PRI entiendo que estaba, se da el cambio con la entrada del presidente del CEN, Manlio Fabio Beltrones. Pero se conjugaron varias cosas. Varios factores. Elecciones también en 9 estados, creo, en el 2015, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, elecciones acá, y luego en el 2016, elecciones en 9 estados y la reposición de la elección local acá. Y entonces, primero, se falla cuando pasan más de 60 días y no se convoca a la sustitución. Ahí se comete un error que lleva a una situación de ilegitimidad. Y posteriormente, al entrar en un proceso extraordinario por la anulación de la elección del municipio del centro, no se modifica la estructura ya estatutariamente, pero cuando termina ese proceso, que la elección creo que fue en julio del año pasado, no se vuelve a convocar. Llega el presidente Ochoa, creo que en el mes de septiembre, le piden la presencia de un delegado y la renovación del partido, que ya estaba en esta situación de ilegitimidad, de falta de representatividad estatutaria. Y bueno, el presidente Ochoa se compromete a unos términos
para enviar un delegado y para renovar el partido, que desafortunadamente no se cumplieron a cabalidad, en tiempo y forma, pero bueno, llega el delegado finalmente después de 2 meses, llego yo el 28 de noviembre, ya tengo 4 meses en el estado, y bueno, me he dado a la tarea de recorrer todo el estado, ya lo terminé hace más de 2 meses y medio, y de hablar con todos los actores políticos que han querido platicar conmigo. Las puertas de la oficina del delegado están abiertas para todos, sin distingos de cargos ocupados, de militancia, de años de antigüedad, de méritos, no. El priista que quiere platicar con el delegado ha podido platicar con el delegado. Que tenga la voluntad. Que tenga la voluntad de platicar. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Me permite hacer un corte. Claro. Vamos a seguir platicando con usted, sobre todo para ver ya fechas y tiempos, ¿no? Porque también es importante que sepa, porque no van a estar siempre espera y espera de cuándo se va a emitir la convocatoria, para que también el PRIsmo sepa que cuando menos pueda haber humo blanco en este sentido. Volvemos después de la pausa. Estamos platicando con el Comité Ejecutivo Nacional del PRI a través de su delegado Jorge Salomón Azar, que está aquí en Poder Informativo. 9 de la mañana con 50 minutos, seguimos con el delegado. Delegado, ¿fechas hay o no hay fechas? Hay que esperar. Hasta el momento, no, yo quisiera que las hubiera realmente. ¿De quién depende, delegado? Decir, ¿sabes qué? El primer escenario que traté de construir cuando llegué era el de que se renovara la dirigencia con una fórmula por 4 años. Para eso se tenían que dar 2 causales. La primera, la renuncia voluntaria de la secretaria general, porque es la única integrante del Comité Directivo Estatal que fue electa por un periodo que vence el 16 de noviembre. Se iniciaron las pláticas con ella por parte mía, y yo siempre he sostenido que Gloria nunca ha sido un obstáculo para ese escenario, nunca lo fue, pero además de la negociación con Gloria, se tenía que dar otra causal, que era la ausencia de todo el Comité Directivo Estatal. ¿Y cómo se logra esto? Que el presidente encargado les pidiera las renuncias a todos los secretarios del comité, y entonces se constituía la causal de la ausencia total de dirigencia, y entonces el Comité Ejecutivo Nacional podría haber convocado para una elección por consejo político, convención de delegados o consulta a la base, por cualquiera de los 3 métodos estatutarios, para elegir una fórmula por 4 años. Para mí ese era el escenario ideal, por lo que se viene el próximo año. Entonces, elegir una dirigencia por 4 años que cohesionara a todos los grupos políticos al interior del PRI, a las regiones del Estado en las que estuvieran representados todos, y que esta dirigencia se encargara de los procesos de renovación de los cuadros municipales, es decir, los comités municipales, de los consejos políticos municipales, del propio Consejo Estatal, que se vence en unos meses, y de los comités seccionales. Y todo ese proceso nos iba a llevar 4 o 5 meses para tener una estructura vigente, viva, actuante, de carne y hueso, sin simulación, que nos pudiera llevar a una movilización electoral ya que se postularan a los candidatos. Ese escenario no se pudo construir. ¿Qué nos queda? Nos queda el segundo escenario, que es el convocar para la sustitución de este presidente que está ocupando de manera interina y ya contraviniendo estatutos la presidencia del comité directivo, para el periodo que culmina el 16 de noviembre. Obviamente eso se realizaría a través de una convocatoria, y el método más sencillo sería por consejo. ¿Ya está ilegalmente entonces Valdivia? Pues está ilegítimamente, por lo menos. Está ocupando un lugar que ya no debe ocupar, porque debió haber convocado en 2 momentos. Debió haber convocado a los 2 meses de haber entrado, y él entró en enero del año pasado. No convocó a los 2 meses. El estatuto dice, cuando se nombra un presidente sustituto, porque el presidente electo renunció, tiene 60 días para convocar al Consejo Político para que se elija el reemplazo por Consejo Político. No lo hizo, pasó febrero, pasó marzo, y luego nos metimos en el proceso que ya platicamos extraordinario, y entonces ya no se dio. Termina el proceso extraordinario del municipio del Centro, cuando en julio, en agosto, septiembre, se debió haber dado. Pasaron los otros 60 días, tampoco se dio, y ya pasaron 4 o 5 meses más, y no se ha dado.
y se tiene que dar. ¿Eso qué nos llevaría? A elegir por consejo político a el presidente que va a sustituir al electo para el periodo que vence el 16 de noviembre, y acompañado de la secretaria general podrán realizar los cambios que se quieran en la demás estructura del Comité Directivo Estatal. Eso está previsto. Y nos lleva a que el 16 de noviembre que vence esa dirigencia, como ya estamos inmersos en dos procesos electorales, uno federal y otro estatal, uno que comienza en septiembre y otro en octubre, nuestros estatutos marcan que entonces no se debe realizar ningún cambio en la dirigencia y se prorrogaría esta dirigencia hasta que termine el proceso electoral. Es decir, ¿puede ser el escenario que Miguel Ángel Valdivia continúe inclusive hasta el próximo año? No, eso no lo veo porque sería continuar con la ilegitimidad hacia adentro. Hay que convocar al sustituto. ¿Pero no quiere, lo obligaría? Bueno, no es que no quiera o no es que yo lo obligue, es que el CEN tendrá que emitir la convocatoria para cumplir los estatutos, porque se puede impugnar esa presidencia. Y lo que no necesitamos nosotros ahorita es meternos en procesos de impugnación de nuestras estructuras. ¿Y cómo ve la intención de Miguel Ángel Valdivia, el actual dirigente? Bueno, no la conozco, no conozco esa intención. O sea, yo lo que conozco es lo que estamos tratando de construir, que es ese segundo escenario, Ángel. Pero todavía hay un tercer escenario, estatutario. Se puede adelantar 6 meses la elección de una fórmula por 4 años. Si la fórmula que fue electa de Rubiel y Gloria termina el 16 de noviembre, esto quiere decir que el 16 de mayo se podría convocar para el 16 de mayo, no el 16, para que el 16 de mayo, es decir, 6 meses antes del 16 de noviembre, se pudiera elegir por consejo político una fórmula por 4 años. ¿Y quién debe convocar el CEN del PRI? Entonces, tenemos todavía 2 escenarios. Es el escenario que estarían robusteciendo, que se ¿no? están evaluando los dos allá en México. Yo creo que lo que nos llevó un poquito más del tiempo que yo hubiera deseado y que todos hubiéramos deseado en cuanto a la decisión en el CEN fue, y me atrevo a suponerlo, es una, ahora sí que idea mía, una opinión personal, una teoría, que haya sido los procesos de selección de candidato en 3 estados que se van a ventilar este año y que culminaron precisamente el domingo pasado ya con la elección ya del candidato de unidad para el gobierno del Estado de México. Yo creo que esos procesos que se nos metieron en un mes y medio pues fueron una prioridad que desplazó el caso de Tabasco. De hecho, ya se nombró inclusive, una secretaría dentro de la estructura del CEN del PRI especial para manejar estados con gobiernos de oposición. Ahora, ¿cómo la lleva con los diputados? Bueno, le mencionaban que lo calificaron, ya conoce usted, le dijeron que era usted prácticamente como no puedo dejar de peleador callejero. No puedo evitar que me lleguen sí lo supo, ¿no? Las columnas políticas, las declaraciones que tienen que ver con la actividad que realiza el PRI, que realizo yo en el Estado. Y digo, no puedo evitarlo porque a veces ese es un ruido innecesario, ¿no? El leer cosas que no son agradables por un lado, pero que además no aportan nada, ¿no? No aportan nada para la construcción de acuerdos y consensos, que es finalmente para lo que yo vine aquí al Estado. Yo lo que te puedo decir al respecto es lo que ya expresé. Primero que nada, me gusta el debate de altura. Me gusta el debate de altura porque me gusta privilegiar la construcción de acuerdos y consensos. Me gusta el confrontar ideas y propuestas y argumentar y racionalizar las cosas. Nunca voy a entrar a procesos descalificatorios, y menos con miembros de mi partido, a los que debo respeto. Esa es una. Perdón. 2, me he reunido con todos aquellos que han querido reunirse conmigo. De los diputados, he platicado en varias ocasiones con la diputada Gloria Herrera. He platicado en varias ocasiones con el diputado Manuel Andrade. Y he platicado en 2 ocasiones, una en el PRI municipal del centro y otra en mis oficinas, porque acudió a platicar conmigo, a llevarme su informe de actividades con la diputada Yolanda Rueda. Con los demás diputados, a algunos los he visto en eventos
Ni no con se el han acercado a mí. ¿Ni el coordinador? El coordinador es Manuel Andrade, he estado en 3 o 4 ocasiones con él. Con él he platicado varias veces. Con él y sí. además nos whatsappeamos a veces, nos mandamos mensajes, estamos en contacto. Solo es con constante. algunos entonces. No me he reunido con quienes tal vez no han mostrado interés en reunirse conmigo, pero las oficinas están abiertas. Y mi disposición también. La visión que tiene el Comité Ejecutivo Nacional del PRI de la militancia tabasqueña pareciera que no le da la importancia. Bueno, ese sí es un tiene. argumento que yo he escuchado mucho aquí, pero se me antoja más como un mecanismo compensatorio, ¿no? O sea, no hago mi chamba, porque finalmente, o sea, yo soy priista de Tabasco y me debe interesar el PRI de Tabasco y me debe interesar lo que va a pasar el año que viene en Tabasco, pero no hago mi chamba como debiera y pues es muy fácil echarle la culpa al que está en México. No, es que no le interesamos al CEN. Digo, la prueba que le interesa a Tabasco al CEN es mi presencia aquí. Si no se interpreta la presencia de un delegado con mi perfil aquí en Tabasco como el interés del CEN por estar aquí y ayudar, porque no vamos nosotros a pasar por encima del periodismo tabasqueño. Venimos a sumar nuestro esfuerzo, nuestra experiencia, nuestra visión de las cosas, sin sesgos, sin apasionamientos, con la frialdad que da el no ser parte de lo que se está viviendo aquí, pues tratar de ayudar como un catalizador a que se vayan generando los espacios para los acuerdos y para los consensos. Delegado, siempre el enemigo a vencer en un programa en vivo es el tiempo. Desafortunadamente se nos concluye. ¿Algo más que desea agregar, delegado? No, reiterarles al priismo tabasqueño que venimos a hacer un trabajo serio, un trabajo responsable, un trabajo apegado a los estatutos, que no está en el ánimo de nosotros vulnerar ningún derecho de ningún militante y que las puertas de las oficinas que me hicieron el favor de prestarme en el edificio del PRI están abiertas para todos. Para el que desee dialogar. Dialogar, ¿no? Claro. Ingeniero, le quiero agradecer la disposición de platicar. Sé que usted es un hombre bastante ocupado y con la tarea que tiene aquí en el PRI, que no es nada fácil, pues doblemente agradecido el que pudiera platicar un momento con nosotros. Ojalá no sea la única ocasión. Ya estaremos de nueva cuenta platicando. Ángel, a ver si para mayo, ¿no? Ya que haya más claridad. Para abril o para mayo. Diría la canción, ¿no? Es el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Nosotros nos vamos a las 2 de la tarde, más noticias en la segunda edición de Poder Informativo. Hasta entonces.